Muy buenos días tengan todos ustedes. De verdad me siento muy agradecido por esta gentil invitación para dialogar, más que explicarles qué es un medio de impugnación. Ahorita entiendo que puede ser de la mayor interés o del mayor interés este juicio de inconformidad. Me gustaría que fuera más un diálogo, de manera tal que ustedes interrumpan la exposición, pregunten, discutamos temas, de eso se tratan estos ejercicios. Finalmente muchas de las cosas que acabamos a exponer están en los libros, están escritas, las pueden leer, pero lo que podemos aportar un poco es, gracias a esta gentil presentación, pues qué hemos visto en 24 años de experiencia sobre la materia electoral y en específico cómo impugnar elecciones, que es el tema fundamental que hoy nos ocupa a través del juicio de inconformidad. Así es que les pediría eso, que la dinámica fuera muy abierta. Yo voy a ir haciendo una exposición, dentro de la misma plantearemos algunos antecedentes de este mecanismo de defensa de la legalidad y la constitucionalidad, cómo ha evolucionado, dónde está actualmente este juicio llamado de inconformidad, y vamos a ir platicando pues por ahí algunas experiencias a propósito del mismo. De manera tal que, insisto, más que una clase, les ofrezco que podamos entablar un diálogo. Ustedes son personas conocedoras del derecho, pero también conocedoras de la política, y eso es muy relevante. Miren, el juicio de inconformidad no nace con la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral en 1996. Realmente hay antecedentes en la historia de nuestro sistema jurídico donde se incorporan mecanismos para la defensa de la legalidad electoral. Ustedes, digamos, el punto de arranque fundamental es el de la reforma política de 1977. Antes de esta reforma política, todos los conflictos electorales se resolvían en el colegio electoral. Y no es que después de la reforma de 77 no hubiera sido así. Los colegios electorales seguían existiendo. Sin embargo, por primera vez en nuestra historia constitucional, se introduce un recurso de queja que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cuestionar los resultados de una elección. Entonces pasamos de un modelo de decisión o de resolución de los conflictos electorales puramente político a uno mixto. En realidad se introduce un modelo donde un tribunal empieza a revisar qué pasó en las elecciones. Y entonces, les decía, se instaura el recurso de queja contra los resultados del cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa. Pero, pues, ¿qué pasaba? Que todo lo que decidía la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía que ser eventualmente avalado por el colegio electoral. Y el colegio electoral, en realidad, seguía siendo el factotum en la decisión de los conflictos político-electorales. En 1987 viene una reforma constitucional y legal que instaura el Tribunal del Contencioso Electoral. Y se establece un recurso de queja para que durante la jornada electoral y posterior a ella pudieran impugnarse los resultados electorales. Y la promoción de un recurso de esta naturaleza tenía la finalidad de que la Comisión Federal Electoral no expidiera las constancias hasta en tanto se resolvieran los asuntos. Pero, insisto, las decisiones de este tribunal, que era autónomo, que tenía una estructura organizacional importante, que se preparó para la elección de 88, sus decisiones no eran vinculantes para el colegio electoral. Incluso ustedes pueden ver en esta pequeña nota, está muy lejos la pantalla, seguramente no lo alcanzan a ver todos y todas,
Durante el proceso electoral de 1988, se interpusieron 593 quejas para cuestionar los resultados de la elección. La inmensa mayoría, 529, se desecharon y el resto no modificaron resultado alguno. Entonces ustedes dirán, y lo dirán bien, ¿y para qué servía la cosa? Realmente no servía de mucho en términos prácticos, pero me parece que institucionalmente abrió el diálogo entre las fuerzas políticas con la necesidad de que las elecciones no se resolvieran en una instancia política, sino que poco a poco se fueran sometiendo al análisis y a la decisión de órganos jurisdiccionales. Es así que viene una reforma más en 1990 y el Tribunal de lo Contencioso Electoral se transforma en Tribunal Federal Electoral. Y aquí se instaura ya con el nombre el recurso de inconformidad para revisar por parte de este tribunal las causas de nulidad cometidas durante la jornada electoral. Y fíjense que durante el proceso electoral de 1991, este Tribunal Federal Electoral conoció de 363 recursos de inconformidad. Por primera vez se declaró la nulidad de una elección de diputados de mayoría relativa. Sin embargo, estamos todavía en 1991, seguían existiendo los colegios electorales. El colegio electoral de la Cámara de Diputados para autocalificar su elección desaparece, como ustedes saben, hasta la elección de 1994. Y de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos desaparece en 1996. Pero ven ustedes cómo en la evolución de este medio de impugnación, del recurso de inconformidad, hoy llamado juicio de inconformidad, los tribunales fueron cada vez más avanzando. De una Suprema Corte que no resolvió absolutamente nada que impactara, un Tribunal de lo Contencioso Electoral que, si bien hizo revisiones y análisis, el colegio electoral no los tomó en consideración. Acá ya se dio el paso a anular una elección. Sin embargo, como todavía la atribución de calificar la validez o invalidez de la elección correspondía al colegio electoral, este determinó no hacer modificación alguna. Sin embargo, ya para 1993 hay una reforma importante, crea la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral y establece, y este es un paso bien importante, un procedimiento biinstancial para impugnar los resultados electorales. Ya desde 1993 se perfilaba cómo iba a ser el diseño institucional del Tribunal Electoral, hoy del Poder Judicial de la Federación. Salas regionales para conocer de los conflictos que surjan con motivo de las elecciones federales y una sala de segunda instancia para revisar a través del recurso de reconsideración, que lo veremos el miércoles próximo, las sentencias de esas salas regionales. Entonces era un procedimiento en dos instancias. Fíjense ustedes lo interesante del fenómeno que pasa en 1994. Hubo 1.232 recursos de inconformidad y 211 recursos de reconsideración. Pero aquí, y esto ya quiero enfocarme en la relevancia de la vida institucional del Tribunal Electoral. Ya para 1994 hubo 8 revocaciones de constancias de mayoría y una de primera minoría en el caso de una senaduría. Se anularon 2 elecciones, Atlixco-Puebla y San Andrés-Tuxtla. Y en este caso, como ya no existían colegios electorales, se erige la decisión del Tribunal Electoral o el Tribunal Federal Electoral como una decisión terminal y firme. Bien, ustedes, entiendo, ya vieron las reglas comunes aplicables a los medios de impugnación y voy a brincar esta parte y vámonos directamente a el juicio de inconformidad. Bien. Hasta acá
y perdón, no soy experto, se ve, en hacer presentaciones, pero estoy tomando igual que ustedes un curso de capacitación para Prezi o por lo menos PowerPoint y hacer cosas más bonitas. Vamos a ver, ¿cuál es el objeto del juicio de inconformidad? El objeto del juicio de inconformidad es garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad electoral federal. Es decir, este juicio tiene como finalidad que los partidos políticos y las candidatas impugnen los actos que emite la autoridad electoral federal. ¿Cuáles actos? Me preguntarán. Vamos a ver. Y aquí empieza un poco a volverse sofisticado en términos de lo que dice la ley, pero en realidad creo que es muy fácil sistematizar el juicio de inconformidad y el resto de los juicios electorales también. Miren ustedes, el juicio de inconformidad procede para impugnar las elecciones federales, los resultados de las elecciones federales. ¿Cuáles son las elecciones federales? Elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, diputados de mayoría relativa, diputados de representación proporcional, senadores de mayoría relativa y senadores de representación proporcional. Entonces, el juicio de inconformidad sirve para impugnar 5 tipos de elecciones. ¿Ok? ¿Y qué actos de autoridad podemos impugnar a través de este juicio? Bueno, tratándose de la elección de presidente de la República, vamos a usar lenguaje incluyente, presidencia de la República, los actos que se pueden impugnar son los resultados que se consignen en las actas de cómputo distrital, así como la nulidad de toda la elección presidencial. Entonces, ¿quién emite estos actos? Tratándose de cómputos distritales de la elección de la presidencia de la República, los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. Y tratándose de la impugnación de la nulidad de toda la elección, el momento para combatirla es 4 días después de que el Consejo General del INE hace o rinde el informe respecto del resultado de la elección correspondiente. Entonces ya tenemos, tratándose de la elección de presidencia de la República, se pueden impugnar cómputos distritales y la actuación que hace el Consejo General cuando rinde un informe sobre el resultado de la elección nacional de la presidencia de la República. Y ustedes me dirán, a ver, pero ¿por qué el INE no declara la validez de la elección presidencial? Si hablamos de todas las demás elecciones que se pueden impugnar a través de este juicio, uno de los actos que fundamentalmente se controvierten, es la declaración de validez de la elección. De presidente de la República no, porque esa es atribución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es un modelo muy interesante el que instauró el Poder Revisor de la Constitución en 1996, porque desaparece el colegio electoral, es decir, ya no es la Cámara de Diputados erigida en colegio electoral quien revisaba, como en 88, como en 94, y decía, después de revisar los datos, declaramos la validez de la elección de presidente de la República. En el proceso como consecuencia de nuestro proceso de consolidación democrática en México, las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo en que era importante sacar, pues cómo no, después de la controvertida elección de 1988, sacar de la arena política la declaración de validez de la elección de presidente de la República. Y entonces lo que hace el Instituto Nacional Electoral, generalmente el domingo siguiente al de la jornada electoral, es un recuento de todo lo que pasó en la elección y rinde un informe. Y una vez que se rinde este dictamen por parte del instituto, entonces sí los partidos políticos pueden acudir al juicio de inconformidad para impugnar
la nulidad de toda la elección. ¿Y esto ha pasado? Sí ha pasado. Ha pasado en 2006, pasó en 2012, en 2018 pues ya era prácticamente imposible que alguien intentara algo así, pero digo, por la diferencia en el resultado electoral, pero es importante dejar sentado que este modelo donde, tratándose de la elección de presidente de la República, el Tribunal Electoral tiene una doble función. Tiene la función de resolver los juicios de inconformidad que se presenten contra los cómputos distritales de la elección, y una vez que los resuelve todos, y si se impugnó la validez de la elección pidiendo la nulidad de la elección presidencial, tiene que hacer el Tribunal Electoral, en específico la Sala Superior, la declaración de validez, o en su caso podría declarar la nulidad de la elección. Hasta acá vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Tratándose de la elección de diputaciones de mayoría relativa, ¿qué se puede impugnar? Bueno, pues se puede impugnar el cómputo distrital. Ustedes saben que durante el miércoles siguiente al día de la jornada electoral, los consejos distritales, o cada uno de los 300 consejos distritales en el país, se reúnen para hacer el cómputo correspondiente de las elecciones. Cuando son intermedias, pues solo le toca a diputados, pero cuando son elecciones generales, empieza diputados, presidencia de la República, diputados, senadores. Ese cómputo distrital puede ser impugnado a través del juicio de inconformidad. El Consejo Distrital sí entrega la constancia de mayoría y declara la validez de la elección de la diputación uninominal correspondiente. Y entonces el cómputo, la declaración de validez y la entrega de la constancia puede ser impugnada a través del juicio de inconformidad. ¿Quién puede impugnar? Esto es importante de una vez adelantar. Pueden impugnar los partidos políticos a través de sus legítimos representantes, y las candidaturas o los candidatos cuando lo que se impugne sea la determinación de que alguien es inelegible, ¿no? El acto de autoridad dice, ok, a pesar de que ganaste, eres inelegible porque no reuniste alguno de los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Ahí el afectado es el partido, sí, pero también la persona ciudadana candidata, y la ley le abre la posibilidad de impugnar. Lo mismo sucede tratándose de diputados de representación proporcional. Aquí la única diferencia en materia de impugnación en el cómputo distrital es que, ustedes lo saben muy bien, el cómputo distrital se conforma con la suma de todas las actas de los votos recibidos en cada una de las casillas, y tratándose de diputaciones de representación proporcional, se suman las casillas especiales, porque ahí votan ciudadanos que están fuera de su distrito, pero están en su circunscripción. Y este modelo, no lo voy a reiterar, pasa igual con los senadores, pero ahí lo que se impugna es el cómputo de entidad federativa. Vamos ampliando el universo, ¿no? Diputados son cómputos distritales, senadores cómputos de entidad federativa. Y hay motivos para impugnar las casillas. Ahora vamos a ver las reglas específicas. Aquí les voy digamos, todo esto está en la ley, lo van a leer ustedes en los libros, pero hay una regla o dos reglas importantes que quiero desde ahora ponérselas sobre la mesa. Una, ¿por qué impugnas? Bueno, impugno porque estimo que durante la elección hubo una serie de irregularidades que impiden que ese resultado pueda tener efectos válidos. Más allá de la discusión política y del principio democrático de las aceptaciones de la derrota, hay una serie de normas que recogen bienes jurídicos que nuestro modelo
electoral quiere proteger. Y por eso establece un catálogo amplio de nulidades electorales. Pero no basta presentar la impugnación para que ésta sea atendible. Es fundamental, y es una de las cosas que les quería decir, es fundamental que cualquier imputación de irregularidad que se formule debe venir acompañada de prueba. ¿Y por qué debe venir acompañada de prueba? Porque imagínense que es la consecuencia más drástica que puede tener una elección. La elección, que significa el ejercicio de derechos humanos de índole político electoral por parte de la ciudadanía para elegir a sus representantes populares. Y esto que es tan relevante porque significa el válido ejercicio del derecho humano de millones de personas, no se puede, digamos, abaratar en que se anule por cualquier razón. Y es por eso que la Sala Superior, desde hace muchos años, fijó un criterio que sigo sin saber por qué no es jurisprudencia, pero es un criterio, es una tesis muy valiosa que se aplica todo el tiempo. Y dice, no basta que tú me acredites la existencia de una irregularidad. Esta irregularidad tiene que ser determinante en el resultado. ¿Qué significa que sea determinante? Que sin la existencia de esa irregularidad, el resultado hubiera sido diferente. Entonces, fíjense ustedes, porque al menos lo que me contaron de las instituciones convocantes a este diplomado, las labores de ustedes en la actualidad, la mayoría trabajan en las oficinas de las senadoras, de los senadores, y pues muy probablemente después de este diplomado, las senadoras que se vayan a reelegir, los senadores, pues van a preparar cuerpos de abogados que les informen y les ayuden eventualmente en sus procesos de impugnación. Y entonces, aquí una regla importante que les quiero comentar, producto de la experiencia, es que en este juicio, como en cualquier otro, es muy complicado poder demostrar una irregularidad si yo ya tengo el resultado y digo, no me gustó y a ver cómo me hago de mis pruebas en este momento. No. Para poder impugnar una elección hay que ir preparando el camino durante todo el proceso electoral. Es decir, hay que ir documentando todas y cada una de las irregularidades que estiman se presentaron durante el respectivo proceso electoral. ¿Y esto por qué? Porque imagínense ustedes si en 4 días van a estar escribiendo la impugnación y van a estar recopilando las pruebas correspondientes para poder demostrar lo que están diciendo en su escrito de impugnación. Esto se ha vuelto, desde luego, muy complicado, por eso quien aspira a competir en un proceso electoral, ya sea para diputación o senaduría, tiene que arroparse desde el inicio de un cuerpo importante de asesores, no solo políticos, sino asesores jurídicos que vayan acompañando todas y cada una de las etapas y actos que suceden durante el proceso electoral. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque durante la votación, la ley establece que ustedes podrán impugnar la votación recibida en una casilla por diversas causas. Entre ellas, y este, digamos, es el cajoncito que hay que aprenderse, el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. ¿Por qué? Hay 2 tipos de, de impugnaciones que van a haber de manera recurrente en los juicios de inconformidad. Uno, donde se impugnan el acta del cómputo distrital, pero a través de cada una de las casillas. Hay reglas específicas en el juicio de inconformidad.
yo tengo que manifestar si impugno el cómputo, si impugno la declaración de validez, si impugno la entrega de la constancia. Cada una de las cosas que yo impugne significa que asumo ciertas cargas argumentativas y además asumo ciertas cargas probatorias. Si yo impugno la nulidad de la votación recibida en casillas, tengo que demostrar que, por ejemplo, una casilla se instaló en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital del INE. Y tengo que demostrar por qué ese cambio en la instalación de domicilio afectó el resultado de la elección. ¿Cómo lo voy a mostrar? Bueno, es muy sencillo. Aquí la prueba que voy a recabar es el encarte que publica el Instituto Nacional Electoral, donde me dice, ciudadanos de esta sección, ¿no?, de la letra A a la M, van a votar en tal lugar, en tal dirección. Y llego el día de la jornada y no está ahí instalada. Y no hay ningún aviso que me diga a dónde se cambió. Por supuesto que este ejemplo que estoy poniendo, lo que significa es que estoy confundiendo al electorado. Y esto, desde luego, hace que baje la participación el día de las elecciones y la instalación de la casilla en un lugar diverso al señalado por la autoridad impacta en el resultado de esa casilla y eventualmente en el resultado de la elección. Y estoy muy cuidadoso en decir eventualmente impacta, porque, otra vez, la tesis de que cualquier violación o irregularidad tiene que ser determinante. ¿A qué voy? ¿Cómo analiza las salas regionales y la sala superior esta causa de nulidad? Hace más o menos lo siguiente. A ver, esta casilla se instaló en un lugar diverso al que se autorizó y el porcentaje de participación de electores en esa elección fue del 25%. Estoy poniendo un ejemplo. Y entonces revisa la sala superior cómo estuvo la participación en las otras casillas de ese distrito. Y si dice el promedio de la recepción de la votación en ese distrito fue del 40%, claro que hubo una afectación por ese cambio de domicilio, que se demuestra en la baja participación. Entonces, vean ustedes cómo el tipo de argumento que tienen que plantear en el juicio de inconformidad para que una sala del Tribunal Electoral les atienda su recurso es simple, pero involucra el análisis de datos. Estos datos a los que yo estoy refiriéndome, como ¿cuántas personas votaron en este centro de votación? Pues significa una operación. Si yo tengo 750 personas que iban a votar en la casilla 25-24 básica y, porque mi representante del partido estuvo ahí, cuento la lista nominal o la copia de la lista nominal que me dieron y yo veo que de esos 750 votaron 200 personas, saco en una regla de 3 mi promedio y luego hago mi confronta con todo lo que pasó en el distrito. Ahora, ustedes dicen, ¿tengo que hacer todo eso? ¿Y de casilla por casilla? Eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal. ¿Qué pasa en la realidad? En la realidad, obviamente no lo hacen los representantes de los partidos, sino lo que hacen es, te impugno la casilla 25-24 básica. ¿Por qué? Porque se instaló en un lugar diverso y y ese cambio de domicilio fue determinante en el resultado. Ya con eso, espero que ahora con la grabación los magistrados de la sala superior no me digan que doy información valiosa para las... Ya con eso es suficiente para que el tribunal tenga que hacer una revisión. Existe la suplencia de la queja, que esto significa que si hay una deficiencia en la exposición de un argumento, la sala tiene que revisar si la elección que están impugnando estuvo apegada o no al marco constitucional y legal respectivo. Ahora, se vale, porque alguien diría ahí, ok, perfecto, entonces yo identifico la elección, ¿no? Estoy impugnando el cómputo distrital de la elección de diputados. Identifico la casilla, porque así me lo dice la ley. Te digo que es la 25-24 básica. Identifico la causa de nulidad, que es instalar la casilla sin causa justificada en lugar distinto. Insisto, con esto
ya hay razón para analizar la causa correspondiente. Lo que no se vale, y eso no solo lo dice la ley, sino que también en criterios del Tribunal Electoral muy firmes, y así lo aplican, no se vale, como se dice vulgarmente en el argot jurídico o de litigio, dar un escopetazo y a ver a qué le pego, ¿no? Estas impugnaciones, y no crean que son poco comunes, de partidos políticos que te dicen, te impugno la validez de la elección de diputados de mayoría relativa en el Distrito 3 de la Ciudad de México, porque en todas las casillas se cometieron todas las irregularidades a las que se refiere el artículo 75 de la Ley de Medios. Creo que ustedes, estando en la posición de secretarios, magistrados o incluso como abogados, digamos, nadie pensaría que con una impugnación de esa naturaleza algún tribunal se metiera a hacer una revisión, una pesquisa de qué pasó en todo el proceso. No, insisto, los juicios en materia electoral tienen la finalidad de garantizar la legalidad y constitucionalidad. Y hay una presunción de que esto es así. ¿Por qué? Porque en las elecciones participan las autoridades electorales, es decir, el INE, a través de su Consejo General, sus órganos estatales y sus órganos distritales. La ciudadanía, que es quien recibe la votación el día de la jornada electoral. Los representantes de los partidos políticos, porque son quienes están supervisando que lo que hace la autoridad esté apegada a derecho, al marco constitucional y legal. Y si no lo hacen las autoridades, entonces es cuando, a través del juicio de inconformidad, tratándose de los resultados electorales, acudo a la instancia para que me resuelva lo que yo planteo en torno a que las autoridades no se apegaron a las reglas que establece la Constitución y la ley para que una elección pueda considerarse válida, para que el ejercicio del derecho ciudadano haya sido libre, universal, secreto y directo. Que eso es lo que tenemos que garantizar a través de los medios de impugnación en materia electoral. Ahora, no sé si hasta acá queda claro, ¿vamos bien? Sí. Gracias. En el caso de la causal que estaba mencionando Camila de Casilla, y que entiendo que habrá otras similares en contraste que le pregunto, entiendo que la determinancia se verifica respecto al posible cambio de ganador en la casilla. Mi pregunta es si en este caso se hace un análisis, por ejemplo, en el distrito 4 del promedio de votación. En realidad tenemos una votación, aquí fue el 25% en esta casilla. Ganó el partido tal y el partido tal quedó en segundo lugar. ¿Cómo se tasa? Como dice usted ahorita, si el promedio fue el 40% en todo el distrito, ¿cómo se tasa para decir sobre el 15% faltante si hubiera podido cambiar el resultado? Y en su caso, si tengo yo que ser el segundo lugar para poder acreditar esta determinancia, para impugnar la casilla mediante juicio. Muchas gracias. Muy buena pregunta y me permite hacer una precisión. Justamente en el ejemplo que estoy usando, este parámetro de comparación entre primero y segundo lugar en la casilla no se puede hacer, porque no sabemos cómo podría haber votado el electorado al que se le impidió acudir al centro de votación. Entonces, mi universo de comparación para probar la determinancia, ¿cuál es? El resultado del cómputo distrital. Ahí sí que tenemos, pongo un ejemplo. Imagínense que en el cómputo distrital el partido A le ganó al partido B por 25 votos, ¿vale? Y esa casilla que estoy impugnando se instaló en un lugar diferente. Si después de hacer esta comparación del universo de personas a las que se les impidió votar, me da que hubo una baja participación como consecuencia de no instalarla en el lugar que la autoridad dijo,
¿dónde viene el análisis de la determinancia? Si yo quito esa casilla y me da un cambio de ganador, entonces tengo por demostrado el carácter determinante, porque hubo una afectación al voto de la ciudadanía con motivo de esa instalación en un lugar diferente. Entonces, insisto, en el centro de votación va a ser muy difícil saber si esas 200 personas que no pudieron ir a votar para llegar al promedio de participación en el distrito, hubieran cambiado el resultado. No lo puedo saber, pero lo que sí puedo saber es que esa baja participación impactó en el resultado electoral, y esa casilla por sí misma procedería a anularla y hacer una recomposición de la votación, y entonces es muy probable que hubiera un cambio de ganador, muy probablemente por la diferencia existente, los votos que le resto al partido A y los votos que le resto al partido B. El segundo lugar puede impugnarlo, casi siempre sucede así, pero no necesariamente. Recordemos que la misma acta de la casilla sirve para mayoría relativa y para representación proporcional. Entonces también es muy común que nos focalicemos en las impugnaciones del partido que perdió el distrito, tratándose de mayoría relativa, o de la senaduría que perdió la entidad correspondiente. Pero ahí no se acaba el tema. El segundo, tercero, cuarto lugar de la votación puede impugnar esa casilla, sí. ¿Por qué? Porque imagínense que la suma de todas las casillas configuran la votación nacional para efectos de la representación proporcional. Y de hecho ya ustedes recordarán un caso famoso. Por supuesto, yo no comparto la sentencia de la anterior integración de la Sala Superior, pero ustedes recordarán que se anuló un distrito electoral y que justamente al no contabilizarlo el Partido del Trabajo perdió el registro en 2015. Y el Tribunal Electoral, y digamos, en toda la historia de las impugnaciones, en toda la historia del análisis de la pérdida de registro de los partidos políticos, contabilizabas los resultados de la elección ordinaria. En ese caso, ¿qué pasó? Repusieron la elección, digamos, hubo elección extraordinaria en ese distrito. Los partidos políticos de izquierda se pusieron de acuerdo con el PT para presentar una candidatura y trasladarle los votos, y el PT logró conservar su registro. ¿A qué voy? Se vale que el tercero, cuarto, quinto, sexto impugnen el resultado de una casilla porque probablemente en ellos no esté su visión de resultar vencedores en el distrito, pero sí en la suma y en los cálculos que hacen de el universo de votos obtenidos a nivel nacional puedan conservar o no el registro. Entonces son varias pistas las que se ponen en juego. No sé si contesté o queda alguna. No, para eso estamos, ¿eh? No, recuerden ustedes que impugnar una casilla o varias casillas tiene sentido en las estrategias jurídicas de los partidos políticos, porque en la suma de votos, más bien, en la resta de votos a los partidos políticos por cada una de las casillas que se anulan, me va modificando el resultado. ¿A qué voy? Si yo soy el segundo lugar, pues obvio no voy a impugnar casillas donde yo gané, porque si se anularan,
el resultado me perjudica, me quitan más votos a mí. Entonces, yo identifico cuáles son las casillas en donde mi adversario político ganó y voy sobre esas, para que si se anulan, yo le reste la mayor cantidad de votos. ¿Y qué puede pasar? Si yo estoy buscando que haya un cambio de ganador, al restarle la mayor cantidad de votos al partido político en primer lugar, puede darse un cambio de ganador. O si yo llego al umbral que establece la ley de que si se anula el 20% de las casillas tratándose de la elección de diputados de mayoría relativa, se tiene que anular la elección. O si los candidatos de mayoría relativa, la fórmula de candidatos del partido ganador son inelegibles, se anula la elección. No es que el segundo lugar pase o gane, no. Cuando la fórmula completa es inelegible, se anula la elección. Ahora, entonces mi estrategia para controvertir los resultados electorales tiene que ser la siguiente: tener mi tabla de resultados, y esto lo consigo con las actas que mis representantes en cada mesa directiva de casilla obtuvieron. Hago la sumatoria, digo, aquí gané, aquí perdí, aquí gané, aquí perdí. Ok, vamos a ver de estas casillas qué irregularidades hubo. Ah, mira, esta se ubicó en un lugar diferente al autorizado. Ah, aquí hubo un secretario que no está en la lista nominal y estuvo recibiendo la votación. Ah, fíjate que aquí los representantes de otro partido estuvieron ejerciendo presión. Y entonces yo voy documentando todo eso y lo planteo y digo, esta casilla te la impugno por A, esta por B, esta por C. Yo estoy pensando en un resultado del cómputo distrital, no estoy pensando en la casilla en lo individual, porque eso estratégicamente pues a lo mejor no me reditúa nada, salvo en aquellos casos donde una casilla sea el factor de decisión. Y ahorita les voy a poner un ejemplo muy vivo que pasó en la elección de la Diputación Federal en el Distrito 3 de Azcapotzalco. No sé, ahora volvemos si quiere explicar más. Adelante, por favor. Gracias. Mi pregunta prácticamente, mi duda quedó resuelta con una de las cosas que usted comentó. Y nada más para que me quede un poco claro, el PREP podría entrar como caso prueba para confirmar de inmediato en dado caso que no tengas los elementos en términos de equipo para recabar todas las actas en una elección de cualquier índole. Vamos a ver. Muy buena pregunta. El PREP es un programa de resultados electorales preliminares que se hace con base en la documentación oficial. Ustedes seguramente conocen las actas de las elecciones que se llenan en la casilla y hay una copia para el PREP. Y se supone que tiene que coincidir con lo que obra en el expediente electoral, con el original. Ahora, por disposición de la ley, el PREP lo que te genera es un resultado preliminar. ¿Y por qué es preliminar? Porque ustedes revisan la ley y van a encontrar que hay muchos supuestos donde el cómputo hecho por los ciudadanos en la casilla tiene inconsistencias. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿No? Imaginen que en esta casilla van a votar 750 personas y me sobraron 200 boletas, ¿no? Entonces yo, en mi operación normal, tendría que sostener que votaron 550 personas. Veo mi lista nominal y votaron 600. Tengo una discrepancia ahí de 50 votos. ¿Qué pasó con esa votación? Yo capturé en el PREP así como viene, ¿no? Partido A tanto, partido... Porque el PREP no refleja todos los datos que vienen en el acta. Entonces, ese error en el cómputo de los votos, durante la sesión del Consejo Distrital, de manera obligatoria se tiene que abrir el paquete y recontar todo otra vez. Y entonces, en concreto, los resultados del PREP sirven mucho como un mecanismo primario de orientación
de la impugnación. O sea, yo si fuera un representante de partido político, para hacer ese análisis de cuáles casillas voy a impugnar, claro que me voy al PREP. El PREP me va a dar pauta muy cercana a lo que pasó en la elección. Pero no necesariamente lo que está en el PREP termina siendo la realidad, porque ustedes recordarán, el PREP empieza a funcionar el día de la elección y el cómputo es el miércoles. El miércoles esa acta PREP puede cambiar, porque abres el paquete, cuentas otra vez los votos y puede ser que los ciudadanos contaron mal. Y entonces ese resultado ya no sea totalmente el correcto. De hecho, la pregunta me ayuda mucho para platicarles en la elección del 2021, en este distrito electoral federal, 3 en Azcapotzalco. ¿Y por qué se hizo famoso ese asunto? Porque justo con los resultados PREP y las actas que tenían los representantes de los partidos políticos, por un lado impugnó Morena, que quedó, fíjense, ganó la elección Morena, si no mal recuerdo, poquito más de 300 votos. Segundo lugar quedó el PAN, y ambos decidieron ir a impugnar los resultados. Morena diciendo, si a mí me anulan esta casilla, yo voy a ampliar la diferencia. Y el PAN diciendo, pues a mí me anulan estas y estas, voy a darle la vuelta a la elección. En una primera instancia, que es la Sala Regional de la Ciudad de México, analiza el caso y hay un ejercicio muy interesante de la sala, que incluso sale por mayoría de votos, porque el motivo de la disputa en ambos casos, los dos partidos iban sobre la misma causa, es que personas no autorizadas hubieran recibido la votación durante la jornada. Y ustedes saben que para integrar una mesa directiva de casilla hay un proceso regulado. Se sortea un mes del año, se sortea una letra, y entonces con base en eso hay una insaculación, el instituto capacita y se llega al día de la jornada y esas son las personas que debieran fungir. Sin embargo, esto no es así, no siempre es así, pues, por muchas razones, casi siempre de índole personal. Quien fue nombrado funcionario de casilla no llega, y de acuerdo con la ley, tú tienes que hacer un corrimiento entre los funcionarios suplentes, o si ya no tienes, tomas de la fila a personas y los pones a recibir la votación. En estos casos, ¿qué pasó? Que no se cercioraron que la persona que iba a recibir la votación estuviera inscrito en la lista nominal correspondiente a la sección. Ustedes saben que la sección electoral es una demarcación geográfico-electoral donde se divide el país para poder establecer centros de votación. Bueno, resultó que en muchos casos empezaron a recibir votación personas que no estaban en la sección A. No pongo el ejemplo de A y B, C, porque nos podemos confundir con casillas. No estaba en la sección 2021, sino en la 2022, que era la de al lado, pero ya estaba fuera del ámbito geográfico electoral que la ley permite que sí puedas fungir. Entonces la Sala Regional de la Ciudad de México ve este escenario y dice, oigan, vamos a ver, lo que está en juego es que las personas que votaron válidamente, porque además la elección del 21 hubo una participación inusual en la Ciudad de México, ¿no?, que se desbordaron a votar, les vamos a anular su voluntad. ¿Por qué? Porque alguien no se cercioró de que la persona a la que le pusieron a recibir la votación estuviera inscrito en la lista nominal de la sección correspondiente, aun cuando estaba en la de al lado. Es decir, era un ciudadano, vecino del distrito, inscrito en la lista, digamos, en el padrón, autorizado a veces hasta para recibir la votación en otra casilla. Y entonces era por un acto de la autoridad, digamos,
un acto de no cercioramiento por parte de la autoridad, vamos a anular el resultado de una elección en esa casilla. Ese era el dilema. Había un criterio, bueno, hay un criterio viejo de la Sala Superior del 2002 que dice, no se vale que alguien reciba la votación si no está inscrito en la sección correspondiente. La magistratura regional hizo un análisis de esa tesis, de cómo surgió, y bueno, estamos hablando de prácticamente 20 años de existencia de ese criterio. Y un poco el análisis que se hizo por parte de esta magistratura es si la evolución de la realidad en el proceso de organización de las elecciones también había cambiado. Insisto, yo creo que en el objetivo de mantener el triunfo, más que el triunfo, la voluntad de la mayoría de la ciudadanía reflejada en el triunfo de la candidatura de Morena, ¿no? Entonces, interpretan este criterio y dicen, para salvaguardar el derecho de los ciudadanos, yo creo que es importante aceptar que personas que no están en la sección, pero sí en la de al lado, ¿no?, puedan recibir la votación. Máxime que no hay ningún elemento que suponga que el que recibió la votación hubiera generado una irregularidad. Muchas veces sabemos que, y esto al menos los mitos urbanos dicen que, por ejemplo, en la elección del 2006, el partido de la maestra Elba Ester puso todo el aparato de los trabajadores de la educación y entonces se formaban e integraban la mesa directiva de casilla para incidir de alguna manera en la recepción y en el resultado. Eso no se pudo probar que los maestros hubieran influido en el resultado. Sí se pudo probar que hubo una estrategia masiva de trabajadores de la educación que se formaron en los primeros lugares de las filas para recibir la votación. ¿Pero a qué voy? Ahí, haciendo esta deducción de que sí hay personas que se forman con una cierta intencionalidad para tratar de incidir en el resultado, en el caso que estamos revisando, no había ningún elemento. Es decir, no había ningún escrito de protesta de algún representante de partido que hubiera dicho, oiga, y se puso al señor Juan González y esa persona es un líder o ejerce un liderazgo en la colonia y traía un acuerdo de colusión con el representante de X partido. No había ningún dato. Auténticamente, en mi opinión, los magistrados que votaron por conservar el resultado de la elección en esas casillas, lo que buscaban era preservar el voto. Ojo, y yo lo dije desde el principio, tanto Morena como el PAN impugnaban por la misma razón. Es decir, las casillas que ibas o no a anular iban a ser con el mismo criterio. No es que a Morena le ibas a anular para favorecerle, porque una persona de una sección cercana hubiera fungido y al PAN no. No, era el mismo criterio. ¿La diferencia dónde estuvo? La diferencia estuvo en que se anulaban más casillas en favor del PAN y eso daba un resultado diferente. Bueno, no les hago el cuento largo en este caso. Decidieron validar el resultado de esas casillas impugnadas. El asunto llega a la Sala Superior a través del recurso de reconsideración, que lo vamos a ver en la próxima sesión. Y la Sala Superior decide que lo que se tiene que aplicar es su vieja tesis de jurisprudencia del 2002 y dice, aunque esté en la sección siguiente, esa persona no está en la sección que le corresponde y por tanto no existe ninguna justificación para que estuviera recibiendo la votación. Se anula la casilla. Y entonces, al anularse ciertas casillas para Morena y ciertas casillas para el PAN,
hacen el nuevo cómputo y resulta ganadora la planilla del PAN. ¿Por qué este caso es relevante desde mi punto de vista? Porque te muestra que la Sala Superior es muy consistente en cómo revisar estos temas. Cambiar de criterio en un momento así, ¿no? Cuando ya tienes un resultado que sabes que en el ejercicio numérico, si asumes el criterio A, va a ganar el partido X, y si asumes el criterio B, va a ganar el partido B, puede mandar un mensaje equivocado de sesgo en el análisis de los medios de impugnación. Entonces, el caso concreto se resolvió así, hubo cambio de ganador, ganó el PAN, se mantuvo intacta esta tesis de jurisprudencia de la Sala Superior que dice que siempre que una persona reciba la votación sin pertenecer a la sección correspondiente, la casilla se tiene que anular. Pero retomo la pregunta. ¿De dónde salió este análisis preliminar? Pues el análisis preliminar de los partidos para presentar en 4 días su impugnación, lo toman del PREP, lo revisan junto con sus actas y de ahí hacen proyecciones. Porque decidieron cada uno de ellos impugnar las casillas. Claro que hubo más casos en donde muy probablemente en una casilla ganaba Morena y había pasado la misma irregularidad, pero ganó. Y entonces Morena no la iba a impugnar, le tocaba impugnarla al PAN y muy probablemente al PAN se le fue, o viceversa. Entonces, vean ustedes cómo en la construcción de las demandas de juicio de inconformidad hay mucho trabajo y sobre todo hay mucho trabajo de análisis de datos. Hay que tener los datos, el PREP es un insumo, otro insumo son las bases de datos que yo genere con mis propios representantes de partidos políticos. Yo siempre recomiendo pues, que uno no puede esperar a que sea el INE el que publique este resultado, porque recuerden que empiezan a fluir los resultados y hasta el día siguiente, por ahí del mediodía, tenemos el resultado PREP. En cambio, los partidos políticos pueden ser mucho más eficientes y eficaces. ¿Por qué? Porque tú te organizas con tus representantes de partido político, recabas las actas, las copias de las actas y tienes un centro de captura. Y tú te puedes generar, o sea, el INE arroja un resultado pues plano, ¿no? En tal sección, tal partido obtuvo tal. Pero los partidos políticos pueden construir bases de datos mucho más sofisticadas, donde automáticamente te arroje la tabla de Excel, si es muy simple, te arroje la tabla de Excel, que en cierta casilla ya hubo un error en el cómputo. Y entonces tú, desde ahí, ya vas alimentando tu medio de impugnación. Trasladas tus tablas de Excel a tu demanda y ejemplificas dónde está el error en el cómputo de la votación, por qué no te coincide el número de ciudadanos que votaron con los votos extraídos de la urna y por qué esa diferencia te hace que el resultado sea diferente, así hubieran cuadrado todos los datos. Entonces, yo recomiendo que siempre los partidos políticos tengan sus equipos para recabar las actas y hacer sus propias bases de datos. ¿Es un buen insumo? Sí es cierto, pero es un insumo en donde pueden perder pues, prácticamente un valioso día, ¿no? Para construir su impugnación respecto a los resultados. Sí. Hola. Yo les quiero abundar sobre la información de la mesa de opinión. En particular me llama la atención que uno de los escenarios sea los representantes del partido político que decidan la conformación de este. Entonces, acá hay una complejidad que representan. Aunado a esto, uno de los requisitos para integrar mesa es que no pertenezca a ningún partido político, pero en ese momento
Sí. La ley establece diversos escenarios. O sea, la casilla se tiene que abrir a las 8 de la mañana. Antes hay trabajos previos, valga la redundancia, se reúnen los funcionarios de casilla y entonces dicen, a ver, ya está aquí el presidente, el secretario, los escrutadores. Nos falta uno, a ver, llámate al suplente. No, pues que el suplente ayer tuvo fiesta y no quiere venir, ¿no? Bueno, pues nos falta uno para integrar la casilla. A ver, pues tenemos que abrir a las 8, está formada tal persona, ¿no? Aquí en este escenario que estoy poniendo son los funcionarios, los propios ciudadanos, quienes deciden de la mejor buena fe posible, el primero de la fila, dice, oiga, ¿quiere ser funcionario? Y asume, ¿no? Pero hay casos en donde no llegó nadie, ¿no? Y los funcionarios del INE, los capacitadores asistentes electorales, hacen malabares para de la fila integrar a las personas. Pero hay escenarios, y a este es al que me refiero, donde los partidos políticos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, pues vamos a poner los que están en la fila. Pero tiene usted toda la razón. No hay una forma de cerciorarse que ese ciudadano cumpla todos los requisitos que están en la ley, ¿no? Si acaso podrán verificar si están en esa lista nominal, pero generalmente yo tengo la básica, no sé si está en la contigua o si está en la contigua 1 o contigua 2. Entonces, en efecto, el acto de conformar las mesas directivas de casilla está regulado en la ley y desde mi punto de vista presupone un acto de buena fe. Un acto de buena fe de quien nombra y un acto de buena fe el que levanta la mano para recibir la votación. Que se dan situaciones extraordinarias, pues sí, ¿no? Personas que, como dicen que pasó en el 2006, aunque no se pudo probar, maestros o trabajadores de la educación que fungieron como funcionariado de casilla con el ánimo de incidir. Y yo no digo que no puedan. Ahora hemos visto, particularmente durante la consulta popular del año pasado, escenas donde funcionarios de casilla tachaban, ¿no? Ciertas boletas. ¿Eso pueden hacerlo? Pues sí, ¿en qué lugares? Donde no hay más representantes de partido. Porque si yo estoy en esta casilla y veo que el escrutador está haciendo esto, pues la verdad me vuelvo loco, me pongo muy loco, ¿no? A ver, tú no puedes estar cruzando o haciendo votos aquí. Ahora, hay muchas garantías en la ley para que ese tipo de cosas, alguien dice, yo le voy a ayudar a mi candidato, candidata que amo y entonces pues le voy a aventar 20 votos de más, ¿no? 1, 2, 3, 4, 20, órale, mételos, cuéntalos. Ya no me va a cuadrar con la lista nominal, porque voy a tener un faltante de 20 personas. Y entonces, ahí, imagínense, yo a lo mejor por ayudarle a mi candidata, candidato, con 20 votos más, le estoy abriendo la posibilidad a la nulidad de toda la casilla. ¿Y qué tal si mi candidata, candidato ahí ganó por 500 votos de diferencia? Flaco favor le hice al hacer esa irregularidad. ¿Hay personas que se atreven a hacerlo? Claro. O sea, finalmente estamos en presencia de un ilícito de índole electoral y pues como en todas las sociedades, la mexicana, la peruana, la finesa, pues hay personas que se atreven a hacer delitos, ¿no? En concreto, tiene usted toda la razón, hay casos en los que los partidos políticos inciden en los nombramientos de personas que reciben la votación y es un acto de buena fe. Por eso para mí es bien valioso el criterio que ponía sobre la mesa la Sala Regional de la Ciudad de México, porque ponía un ingrediente más o menos de esta naturaleza. Ok, esta persona no está en la sección 3125, pero sí en la 3126, y geográficamente, porque incluso ese ejercicio lo hacían, geográficamente es la acera de enfrente. Hay secciones donde ustedes saben, aquí se acaba una sección y empieza en la misma calle, pero en la siguiente manzana una diferente. Entonces, lo que hacían ellos era partir de ese supuesto.
nadie de los que recibió la votación lo hizo con una intencionalidad de cometer un delito, sino simplemente pues, llegas a una casilla y te piden que integres para recibir la votación. Y a veces ni siquiera recibes la votación, o sea, eres escrutador y estás para el momento del cómputo, etcétera, etcétera. Es lo que yo podría responderle, o abundando a esta pregunta que gentilmente me hacía. Ahora, mándeme. Sí, por acá usted. Sí. De cuentas, cuando llega a la última instancia, vuelve a ser aplicable en una continuidad para que no se realicen ese tipo de sesgos. ¿La reforma sería inútil? No, al contrario. La reforma vendría a superar el criterio de la sala superior. Y esto pues, ha pasado en muchos supuestos de jurisprudencia. Llega, digamos, existe un criterio para resolver casos y el legislador determina que ese supuesto normativo debe resolverse de otra manera. Aquí lo que vale es lo que dice la ley. Déjeme, me sonreí porque automáticamente se me vino un supuesto donde, a pesar de lo que dice la ley, hay un criterio de la sala superior. Por supuesto, no que lo haya hecho sin ningún motivo. Fíjense, sino que la práctica lleva de repente a generar dinámicas de impugnación diferentes. Si no acabamos, no se preocupen, nos vamos a ver el miércoles y con otro recurso continuamos. Pero además de eso se trata, de hacer un diálogo más que la exposición. Yo les voy a dejar la presentación, vienen ahí articulados algunos temas. Ustedes saben que en 2014, desde 2007 ya se perfilaron algunas nulidades que están en la Constitución. O sea, hoy se anulan o se pueden anular elecciones, incluso la de la Presidencia de la República, si hay un rebase de topes en los gastos de campaña. Si alguien adquiere, contrata tiempos en radio y televisión, ¿no? Porque aquí hay una autoridad que te los asigna. O si se utilizan recursos públicos en las elecciones. Vamos a ver. Y hay un procedimiento para fiscalizar lo que gastan las personas y los partidos en las campañas. Y hay plazos para que el Instituto Nacional Electoral dictamine sobre si lo que el partido político reportó es efectivamente lo que gastó, ¿no? Ok. Y estos dictámenes, fíjense, está bien interesante el criterio de la Sala Superior. Por lo general, yo voy e impugno un resultado y digo, el resultado de la elección de diputados federales en el distrito X no vale porque el candidato que ganó gastó excesivamente. Y para probarlo, te ofrezco el dictamen que emite el Instituto Nacional Electoral respecto de los gastos de campaña de ese partido político y ese candidato. Un partido, digamos, cuidadoso, haría esa impugnación. Y entonces, lo que no podría en ese momento ofrecer es el dictamen, porque todavía no lo ha emitido el instituto. De acuerdo con los tiempos electorales, esto ocurre después de que ya se hizo la impugnación. Pero se presentó un caso, y es relativamente reciente, donde un partido político no impugnó el resultado de una elección. Se conformó. Y de acuerdo con la ley, explícitamente el legislador dice, quien no impugne el resultado de una elección
ese se vuelve definitivo e inatacable. Y tiene mucha lógica, es un tema de seguridad jurídica. Si pues yo no impugné, es que me estoy conformando. Pero ¿qué creen? Cuando sale el dictamen del INE, dicen, ah, caray, quien ganó aquí y a quien yo no impugné, rebasó el tope de gastos de campaña. Y entonces presentó una nueva impugnación, fuera de los 4 días posteriores a la declaración de validez. Y la Sala Superior hizo una interpretación muy interesante, y por eso decía hace rato, sí, la ley prevalece sobre estos criterios, pero ese criterio que establece la ley, en el sentido de que una impugnación que no se hace dentro de los 4 días siguientes a que se declare válida la elección es definitiva e inatacable, la realidad te arroja ciertos bemoles. Porque yo, pues el día que se declaró, yo no observaba ninguna irregularidad y por eso no me inconformé. Pero con posterioridad me entero que hubo una irregularidad, y una irregularidad grave, que la Constitución califica con esa gravedad. Entonces, lo que dice la Sala Superior es, se vale este segundo momento para impugnar ese resultado a propósito del dictamen que emitió el Instituto Nacional Electoral. Entonces, la regla puesta por el legislador de que si tú no impugnaste en su momento, lo vuelve definitivo e inatacable, ya tiene una excepción. Salvo cuando, con posterioridad a la declaración de validez y que no se haya impugnado, sobrevengan elementos que te hagan presumir que alguien rebasó el tope de gastos de manera que esto haya sido determinante. Retomó el tema nada más por digamos, me llamó la atención el hecho de que el criterio que se adoptó local privilegió el voto del ciudadano. Y se me hace un poco raro el tema de que digamos, la máxima autoridad no haya privilegiado este criterio ante el comienzo el criterio de hace 20 años. Y me surge la duda, ¿no hay un criterio todavía de manera general donde el voto tiene que ponderar todas las decisiones? No solo hay un... Se me hace un poco muy congruente. No solo hay un criterio, o sea, la misma Sala Superior tiene un criterio en el sentido del carácter determinante, ¿no? Que es un criterio que parte del supuesto de que la elección es válida, y para demostrar lo contrario hay que exhibir pruebas suficientes. Ese criterio de Azcapotzalco, insisto, no es que la Sala Superior no ponga sobre la balanza el voto de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos de las personas, pero le dio más valor, déjeme decirlo así, al principio de certeza jurídica. Es decir, para la Sala Superior, en ese criterio lo que dice es, una persona que está fuera de su sección rompe la certeza, y la certeza en la votación también es un valor importante a cuidar. Tengan presente ustedes que en la nulidad electoral es la sanción más drástica que se pueda tener en materia electoral. Y se los voy a decir con todas sus letras, porque las sanciones más gravosas en la historia electoral de este país ha sido la del PRI por el caso Pemex-Gate, 1,000 millones de pesos, y la del PAN y el Verde, poco más de 500 millones por los amigos de Fox. Pero a pesar de que operativamente les pudo haber puesto en cierta crisis operativa, no les duele, porque lo terminamos pagando todas y todos con el financiamiento. Las que sí duelen son estas, porque hoy ya no solo pensemos en alguien que rebasó el tope de gastos, pues ya no solo te anulo la elección, en la extraordinaria no puedes participar, te saco de la jugada, y eso sí que tiene impactos pues, más fuertes al valor económico. Un partido al que le sancionan económicamente
encontrará formas de, con el financiamiento nacional, el de los estados, solventar algún tipo de problemas. Pero electoralmente tiene consecuencias bien importantes. Entonces, yo creo que en la sala superior sí tuvieron en cuenta el que anular casillas es una sanción drástica, pero en su ponderación había que salvaguardar el principio de certeza. A mí no, la verdad a mí me gusta más el criterio de la sala regional, porque sí planteó, y esas sentencias se las comparto, mañana, el miércoles se las traigo, planteó una evolución de la realidad. Incluso las casillas de hace 20 años son bien diferentes a las de ahora. Había casillas federales y casillas locales, se integraban con un presidente y un secretario y 2 escrutadores. Hoy es una casilla única, hay más centros de votación, en fin. Y también la materia de la geografía electoral ha evolucionado. Es decir, y aquí lo relevante sí es que los criterios del Tribunal Electoral son dinámicos, muchos de ellos los propios magistrados se sientan y los revisan y dicen, este ya quedó superado porque hay una disposición legal que lo superó, o ya ni siquiera se aplica porque cambió la realidad en este u otro sentido, ¿no? Pero hay otros que se han vuelto muy estáticos y ese también es un mensaje que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es decir, el tribunal creo que quiere mandar, al menos en su sala superior, un mensaje de consistencia en los criterios. Pero la parte negativa es pues no abrirse a nuevas reflexiones, ¿no? A final de cuentas aquí quienes ponen la realidad y la viven todos los días son quienes participan en las elecciones. ¿Alguien quería hacer eso? A ver, usted y al final. Sí, gracias. Gracias. En este caso, por ejemplo, con el segundo lugar, busque la anulación de las elecciones en tantas casillas como de acuerdo con sus cálculos le convenga para llegar a ser el primer lugar. ¿Hay algún porcentaje de casillas declaradas nulas que dé lugar a la nulidad de la elección distrital? Sí, de acuerdo con la ley es el 20%, ¿no? Es el 20%, y también hay un viejo debate en el Tribunal Electoral. La ley dice, si el 20% de las casillas se declaran nulas, tienes que anular la elección, porque el legislador presupone que ya no puedes darle validez a una elección que fue afectada en un 20%. Es más o menos una presunción que se deriva de la ley. Sin embargo, imagínense, hay casos donde una sola casilla puede hacer el 20%. No hablo a nivel federal, pero sí estos casos se presentan en municipios o en demarcaciones electorales más estrechas. Y el tribunal no ha anulado, ¿no? Justamente diciendo, aun cuando la ley diga que es el 20%, si yo de todos modos anulo ese 20%, sigue ganando la misma persona o la misma candidatura. Y entonces, digamos, ahí sí hay como un criterio nebuloso. ¿Cuándo o hasta qué umbral me va a ser suficiente para anular la elección? Y el legislador ha sido muy enfático a partir del 2007 en ese sentido, porque estos criterios pues dan mucha inseguridad jurídica, ¿no? A final de cuentas. Y el legislador puso en la Constitución un umbral, dice, mi umbral es el 20%, y para diputados y senadores, para presidente de la República el 25%. Yo soy más de la idea que hay que sujetarse a lo que dice el legislador, que hace una ponderación. Y entiendo muy bien el criterio de la sala superior que dice, bueno, pero aun cuando es el 20% no es determinante en el resultado. No es determinante en el resultado desde el punto de vista cuantitativo, porque puede seguir ganando el mismo candidato, pero creo que hay que darle importancia al carácter determinante cualitativo. Es decir, una elección donde en el 20% de mis casillas hubo irregularidades que pueden ser violencia, de verdad
y ya pasó, en una de las elecciones de Puebla, hubo muchísima violencia, pero no llegaste a anular el 20% de las casillas. Pero imagínense la violencia en la casilla de cierta colonia, pues claro que se comunican y eso puede inhibir que si la ciudadanía va o no a votar en colonias adyacentes. Entonces, en concreto, el legislador lo prevé, ¿no? Ese es el umbral, el 20%, para proceder a la nulidad de la elección, tratándose de diputados y de senadores. Tratándose del presidente de la República, tiene que ser el 25% de las casillas que se anulen. En otras palabras, si más o menos en la elección del 21 se instalaron 160,000 casillas, saquemos cuántas tendrían que anularse para llegar al 25% de una elección presidencial, ¿no? O sea, y sería muy difícil que alguien sostuviera que si anulé 40,000 casillas, la elección es válida, ¿no? Ahí está mi 25%. Decir, no, pero sigue ganando el primer lugar. No, creo que ahí sí el legislador hace una ponderación y pone sobre la mesa que no puede tener calidad una elección en la que el 25 o el 20% de las casillas se anularon por irregularidades plenamente acreditadas en los casos correspondientes. Muchas gracias. Muy breve. Sobre este caso de la base de campañas que hablaba del segundo momento, ¿es un precedente? No sé si me lo podría Sí. Se los traigo con mucho gusto. Muchas gracias. Y en ese caso, usted sería partidario de, que se mejorara aún más la cuestión de la determinación de la fiscalización, pero bueno, ya casi es en tiempo real, ¿no? Inclusive se está informando a caso de nuevos sistemas con la fiscalización. Que fuese eso así, que bueno, no sé yo si eso sea posible. No, a ver. O que en la ley se pudiese ampliar esa posibilidad de excepción de lo que expone, bueno, que es una cosa de la Constitución. Yo coincido con usted. Aquí yo estaría por la idea de que se ajusten los tiempos en el modelo de fiscalización, que para cuando se hagan las impugnaciones ya podamos tener más o menos certeza de quién rebasó o no los topes. O sea, es decir, y a lo mejor en el INE no les va a gustar, pero hay que acelerar esos procesos. Hoy hay en principio casi una fiscalización en tiempo real, ¿no? El INE se ha vuelto muy robusto en esa parte y hay que obligar a las autoridades que colaboren más, ¿no? O sea, por ejemplo, el INE sigue teniendo como muchas resistencias de repente con Hacienda para poder cruzar la información sobre datos fiscales del proveedor de un partido político, para poder cuadrar si la factura que me exhibió el partido sí fue emitida por el proveedor, si son esos montos, si son esos conceptos, porque otra vez sigue habiendo mucha fuga de legalidad en esa parte. Pero yo coincido con usted. ¿Cómo vamos a temperar este problema? Yo digo ajustando los tiempos de la fiscalización. Me preocupa que otra vez, hablando del principio de certeza y seguridad jurídica, yo gané la elección, me declararon válida, me dieron mi constancia, mi adversario reconoció incluso la derrota y no impugnó. Y un mes después venga y proponga la nulidad de la elección. O sea, porque además hay que también ser sensatos que no podemos estar llevando las impugnaciones electorales al límite de la instalación de los órganos, ¿no? Y hablamos de los legislativos y de los ejecutivos, porque hay procesos de transición. O sea, esto de no saber el 31 de agosto si soy presidente electo o no, pues está un poco complicado. Entonces, en concreto, yo apostaría por una modificación legislativa que le diera mucho mayor funcionalidad a los procesos de fiscalización para empatarlo con los tiempos de las impugnaciones electorales. Ahora, tratándose de las impugnaciones electorales, hay un punto que también hay
hay que pensarlo de manera no solo reflexiva, sino autocrítica, que sabemos que tiene su razón de ser. Pero de verdad en 4 días podemos construir buenas impugnaciones. Me parece que son tiempos muy ajustados. Los tribunales tienen también tiempos muy ajustados para resolver. Y lo que se nos ha presentado en la realidad es un hiperlitigio. Todo el mundo quiere llevar a la arena judicial sus asuntos. No estoy diciendo que debamos cerrarlo, pero sí poner ciertas reglas, como cuáles, déjenme decirles. Hay modelos en donde si yo quiero ir a una impugnación, tengo que garantizar que traigo caso. Y garantizar económicamente, porque se pone en marcha toda la operación. Me tocó presidir una sesión de recuento de la votación de la elección de la gubernatura de Puebla. No tengo el dato exacto porque no sé cómo cerraron los números, pero nada más en la logística de trasladar los paquetes, casi 12,000 paquetes electorales, si no mal recuerdo, de Puebla a la Ciudad de México, ponerlos en un sitio y trabajar más o menos 150 personas pues noche y día, una semana para recontar esos votos, al tribunal le debe haber costado como 8 millones de pesos. Y a los partidos políticos, a cada uno de ellos, una cantidad muy similar. Yo lo que digo es, y además ya cuando revisas el recuento, pues no había caso, ¿no? O sea, realmente el partido político estaba utilizando el medio de impugnación como una estrategia política, ¿no? De desfogue, que se vale también, pues. Pero yo lo que digo es, ese tipo de asuntos, ponle una garantía. Si tu asunto termina siendo, a final de cuentas, una impugnación sin prueba o impugnar por estrategia política, que te cueste y que no le cueste al erario. ¿Por qué? Porque desincentivas las impugnaciones, como les decía hace rato, de escopetazos a ver a qué le pego. Y focalizas en aquellas donde sí realmente le interesa a la ciudadanía y a la sociedad en general que se respeten y se salvaguarden los derechos. Es una de las reglas que a mí me gustaría que se pudieran explorar, ¿no? Que se otorgue cierta garantía para que yo proceda a abrir totalmente las casillas que ya las contó un funcionariado, es decir, ciudadanos vecinos, ya los contaron o recontaron en el Consejo Distrital, eventualmente otro grupo de ciudadanos consejeros en presencia de los partidos políticos. Si vienes al tribunal a pedir que yo lo haga otra vez, a ver, tiene que haber una razón fuerte, importante, una duda fundada sobre que ahí hay una irregularidad, pero de repente en ese caso llegaban, decían, es que hubo falsificación de boletas, ¿no? Híjole, ¿cómo pruebas la falsificación de boletas? Y luego decían, te pido como prueba que pongas en todas las mesas de recuento los rayos, o hay unas lámparas de luz infrarroja que te permite visualizar. Caray, nos estamos complicando mucho, pero bueno, no les importa si terminamos puntuales. Tengo sesión pública y tengo que correr ahora al tribunal. El miércoles si quieren nos quedamos. No, pero atendemos esta y nos vamos. Venga, si quieres. Si no le importa, les agradecería que sí nos viéramos el miércoles. No, al contrario, muchas gracias a ustedes.